¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Hay una confusión que nos han pedido mucho los suscriptores, a los cuales agradezco muchísimo todos sus comentarios. El frenar con el clutch, con el embrague al mismo tiempo, que esto no se debe de hacer. Lo pusimos en un video de los malos hábitos y nos dijeron muchos suscriptores que sí, que los habían enseñado así, a frenar al mismo tiempo el freno y el embrague. Y realmente, bueno, esto no se hace. Vamos a decir ahorita en el video cómo se debe de hacer, así que, bueno, mi nombre es Alejandro Torres y veamos esto. Esto que hoy vamos a ejemplificar ya con las cámaras en este video, quizá en la ciudad no tenga mayor repercusión, solamente vas a desgastar más tu embrague y es algo que realmente no es una técnica correcta de la conducción. Pero si lo haces en carretera, realmente ahí sí se compromete mucho la estabilidad del auto, porque obviamente le estás quitando, al meter el embrague y el freno, le estás quitando al auto ese poder de contacto con el piso, lo estás dejando suelto. Y las marchas al ir sueltas con el embrague adentro, el coche queda totalmente libre, entonces pierde estabilidad. En carretera, imposible hacerlo. Quizá en la ciudad no tenga mayor peligro, sí, no es una técnica correcta, vas a desgastar más tu embrague sin ninguna necesidad, porque el embrague, recuerden, se acciona solamente para meter un cambio o para cuando te estás parando. Así que vamos a ver esto. Voy a hacer ahorita lo que tiene mucha gente la confusión esta, lo que no se debe de hacer. Vamos en una avenida, en la ciudad, vamos a llegar a la esquina donde tenemos que hacer un frenado, y esto es lo que mucha gente hace, fíjense, así, al mismo tiempo con el embrague. No, esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Se desgasta muchísimo más esto al mismo tiempo, y mucha gente lo hace, de verdad mucha gente lo hace. El embrague se debe de accionar ya hasta cuando te estás parando, y puedes meter neutral. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo es correcto hacerlo. Acuérdense que les he comentado mucho, entre menos se ocupe el clutch, el embrague, entre menos se accione, es mucho mejor. Va a durar más, se desgasta menos, y es la técnica correcta de conducir en los automóviles manuales, obviamente. Voy a 50 km por hora en tercera marcha, o puedo ir en cuarta o en segunda, es igual. Llega un semáforo y al momento de accionar el freno meto el embrague. No tienes necesidad, de verdad no hay la necesidad de hacer esto. Mejor, en dado caso, si sabemos que nos vamos a parar, meter neutral, accionar el embrague, meter neutral, y ya te vas si quieres con el vuelo, no hay ningún problema. Pero dejar de accionar, de pisar el embrague, esto es bien importante, el no tener esa costumbre, porque es una costumbre, es un mal hábito. Frenar inmediatamente el pie izquierdo al embrague, no tiene ningún fundamento, no va a frenar mejor el auto. Un comentario hubo de un suscriptor que si el auto no frenaba bien si no metía el embrague. No, al contrario, el auto cuando va engranado y frenas, no hay la necesidad de meter el embrague y te va a frenar mejor. El embrague, al momento de accionarlo, deja el vehículo suelto, deja el vehículo, la tracción, la caja de cambios que va, digamos, engranado el auto, y metes el embrague, ¡bum!, se suelta y el auto queda más libre. Entonces cuesta más trabajo frenarlo que si nada más accionas el freno a la velocidad en la que vas, no hay ningún problema. Entonces esto es una costumbre, es una mala costumbre que he recibido muchos comentarios. La gente dice, es que así me enseñaron a conducir, y es lo más difícil de quitar. Cuando ya te enseñaron así y ya tienes años manejando, yo conozco gente que tiene de verdad 20 años o más manejando y maneja así, piensa que es correcto, pues no. La vida del clutch, del embrague, les dura la cuarta parte, no la mitad, la cuarta parte, por accionarlo tanto y sin necesidad. Bueno, entonces vamos a hacer lo que sí se debe de hacer. Vamos a tomar un ejemplo de una frenada, nada más con el pie en el freno, y ya cuando vamos a llegar a pararnos, se mete el clutch, el embrague, y se pone neutral y se suelta. O si lo dejas en una marcha, lo dejas accionado, entre menos lo dejes accionado, el embrague es mejor. Si te vas a tardar en un semáforo para arrancar, es mejor poner neutral y volver a meter el clutch para poner primera marcha. Lo menos que se pueda utilizar el embrague es lo correcto, es mejor para la vida del embrague. No estar también en el semáforo parados y con el embrague adentro, y mucha gente lo usa, ya de una vez lo dejo adentro.
está trabajando, están desgastando las pastas. En este vehículo que estamos ahorita conduciendo, es un vehículo manual obviamente, de nuevo de cuando se salió la agencia, al primer cambio del embrague, lo metí a servicio con 160,000 kilómetros, imagínense, duro. Y hay gente que los cambia a los 20,000 kilómetros. Bueno, aquí estamos viendo esto, estamos llegando, freno y voy en segunda marcha, y hasta que me voy a parar, casi que el auto ya se va a parar, ahí meto el embrague, meto neutral y suelto. La idea es ocupar el embrague lo menos posible, ya sea frenando o estar parado en un semáforo esperando el verde con el embrague adentro. Eso no se debe de hacer, acorta muchísimo la vida de los embragues. Ahorita vamos a hacer esto mismo en un tope. Puedes frenar sin necesidad de meter el embrague, y ya que llegues al tope, ahí accionas el embrague para que no se te apague el auto. Vamos a hacerlo ahorita. Ya visualicé el tope, freno, pero freno con nada más el puro freno. Voy a llegar a pararme, aquí acciono a 500 revoluciones el clutch, meto primera y avanzo. Ahora, de la forma incorrecta, ya está el tope, voy en segunda, lo veo el tope y hago esto. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, como les digo, de accionar antes con anticipación del clutch, hasta que te vayas a detener el coche para que no se apague, y puedes aprovechar no nada más que no se apague, sino meter primera para arrancar en el tope. Entonces llegas, frenas nada más, ya que vas a pasar el tope, metes el embrague, metes primera y arrancas. Esto es lo correcto, lo menos posible que se puede utilizar el embrague. Aquí vamos a pararnos atrás de un vehículo, voy en segunda marcha, tercera marcha, freno en tercera marcha, y ya que se va a parar el auto, meto el clutch, meto neutral. Estoy tratando de hacer estos videos que me piden los suscriptores, porque son muchas dudas del automovilismo, de la conducción, y bueno, en este canal Velocidad Total priorizamos la conducción deportiva aplicada al manejo cotidiano para su seguridad. Pero esto es una técnica, no tiene nada que ver con la situación de conducción deportiva, pero sí para la situación de la conducción citadina, porque en los vehículos manuales se utiliza bastante el clutch. Y les digo, hay embragues que duran 20,000 kilómetros, o hasta menos, si se ocupan de una manera incorrecta. Si no, te pueden durar más de 150,000 kilómetros, 200,000 kilómetros, de verdad, sin ningún desgaste. Hay que saber utilizar el embrague. Bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Compartan, comenten, y gracias de verdad. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Alejandro Torres. Hasta luego.